¿Mucha información? Vamos al mundo griego, pero no voy a irme a los clásicos porque para no ahondar tanto, pero sí me voy a detener en algo que seguramente, o por ahí no lo tienen tan presente, que son las representaciones de las diosas o sacerdotisas minoicas, ¿sí? En este caso la diosa o sacerdotisa de la serpiente, que aparece representada como también en las pinturas del mundo minoico, con un vestido con la parte superior expuesta, y con una faldilla que habitualmente era con varias volantas, ya sea en líneas horizontales, como lo vemos acá, o en líneas de alguna manera formando como una especie de triángulo en la parte frontal. A su vez en algunos, perdón, que me fui, en algunos casos, y ahí me apretó mal el dedo, con delantal, ¿sí? En este caso justamente hay diferentes trajes, no voy a entrar en detalle, hay trajes ceremoniales, hay trajes de boato, pero la característica del traje de la mujer minoica es con las volantas en punta, las volantas rectilíneas, el torso desnudo, pero en líneas generales, ¿sí? Lo que puede modificarse por ahí de repente puede ser el delantal o los colores, que también los colores, bueno, acá en esta imagen de abajo vemos en el Museo de Melbourne, ¿no? Como inspiración de estas pinturas minoicas, unos maniquíes con la indumentaria de esa época. Y en la colección de Valentino, en este caso en 2006, bueno, con chifón y con algunas sedas y géneros como muselinas, trata de alguna manera de emular esta cultura minoica, ¿sí? Inspirándose en estas pinturas, ya sea en líneas diagonales o en líneas rectas, ¿no? Tratando de inspirarse un poco en este diseño. Dentro de la vestimenta de los dioses griegos, en realidad, como les decía, en el mundo griego prácticamente se visten de la misma manera, tanto la gente común como las divinidades, ¿no? Artemisa, en este caso, es la diosa de la casa y está vestida con un peplo corto. El peplo podría ser largo o corto, ¿no? Estaban las dos variantes. El hecho de que fuera corto también le daba una simplificación y una facilidad de movimiento, muchas veces, ¿sí? Para algunas actividades. Y en el caso de Atenea, que es la diosa de la guerra, que está representada de la guerra, de la justicia, está utilizando precisamente un peplo, ¿sí? Un peplo largo, no corto, en color dorado. La diadema y el cetro son parte de sus elementos simbólicos. Y al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos en una colección de Dolce & Gabbana, inspirada en Grecia, ¿sí? Con también el dorado y con la representación de un peplo. Repito, el peplo es lo más parecido a esto que ven ustedes, que tiene una especie de agua que hace en la parte superior, ¿sí? No es recto, porque el chitón en realidad lo que era, imagínense lo que es una cortina de baño, como para que ustedes se den una idea, entre la parte exterior y lo que queda del lado de adentro. Bueno, le sacan los ganchitos del medio, ponen la cabeza, ¿sí? Y sobre todo el chitón jónico, ¿no? Tenía ganchos a lo largo de todas las mangas, entonces era colocar la cabeza, yo hago este ejemplo muy burdo, pero para que nos entendamos. Entonces el chitón era ajustar con un lazo, ¿sí? Se ponía la persona en el medio, ese diseño con unos ganchos en la parte superior, con unas fíbulas como se denominaban, ¿sí? Y se ajustaba con un lazo. No es que había un frunce ni había una costura, no era todo tan, digamos, generalmente todo lo que eran wrap o envoltorios, no tanto en el mundo griego y romano, es lo más habitual. En el caso del peplum, la modificación de ese chitón era que en lugar de que cayera todo recto y se ajustara a la cintura, quedaba una parte en la parte superior, se doblaba, entonces generaba esa agua. Bueno, era la bella y severa con atributos con la diadema y el cetro. En esta oportunidad, bueno, la vemos, pero qué desastre que soy, se me corre. Ahí está. La vemos sentada en el trono, siempre aparece representada en el trono con el cuco. El cuco es un pájaro que se supone que Zeus se enamoró cuando ella era virgen y se convirtió en pájaro, porque por supuesto no podía, ¿no? hacer mucho, así que ella lo tiene como un juguete ahí al costado, ¿sí? El cetro, la diadema, la corona, y es representada con las plumas del pavo real. Por eso en esta otra imagen también, ¿no? Vemos, no sé si se alcanza a ver, las plumas del pavo real, ¿sí? El cetro, por supuesto la corona, y esa actitud, ¿no? Un tanto severa, porque en realidad algunos dicen que hasta violenta y vengativa, sobre todo con los amantes, ¿sí? O con aquellos de la descendencia de Zeus. Era un poquito celosa la señora. Bueno, en este caso la cerámica
va a ser parte de la inspiración también de muchos diseñadores. Cuando uno ve la cerámica griega, claramente es una fuente de información importantísima porque nos muestra, de alguna forma, la vida cotidiana del mundo griego, ¿no? Y acá en la pasarela de Dolce & Gabbana vamos a encontrarnos, ¿sí?, con algunas imágenes inspiradas en la cerámica griega, sobre todo en la cerámica roja, que es con la cual nosotros podemos percibir más. En la negra por ahí se ve todo como en una misma forma, no hay demasiados detalles, pero en la cerámica de figuras rojas es mucho mejor, como vemos acá en el vaso François, ¿sí? O en este otra ánfora que se inspira también para la pasarela de Dolce & Gabbana. Bueno, aquí esta les traje porque me parece además muy interesante. Esto es del mundo oriental, de China. Y seguramente o capaz que han visto por Netflix la historia, ¿no?, de la película Más allá de la luna, ¿sí? No sé si alguno la vio. Es una historia muy linda, ¿no? No la voy a contar toda, pero cuento un poco lo que es la leyenda de esta historia. Es una diosa china, ¿sí?, que en realidad es Chen Shi, que es la que protagoniza la historia. Aparentemente, bueno, estaba casada, ¿no? Una de las versiones dice que estaba casada con un señor, llevaban un matrimonio espectacular y querían seguir llevándolo de esa manera. Entonces el marido, que era un arquero, decide irse para los dioses de los cielos a buscar el elixir de la eternidad, de la inmortalidad, ¿no?, para vivir para siempre juntos. Bueno, el hombre, como era arquero y se la pasaba yendo de su casa, no estaba nunca. Bueno, en algún momento la señora estando en su casa, hay versiones que dicen que era porque se sentía sola, otras porque dicen que llegó una persona, ¿no?, y se quería tomar el elixir y antes que se lo tomara el otro, ¿sí?, se lo toma ella. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa a vivir en la luna, ¿sí? Con lo cual queda en solitario y lo que espera, ¿sí?, obviamente inmortal, pero lo que espera es volver a encontrarse con su amante. Bueno, hay una película que está en Netflix que justamente recrea en una especie de estética pop la historia de Chen Shi, y una de las diseñadoras chinas, Gou Pei, que es importante porque es la primera mujer china que es aceptada en el sindicato de diseñadores de alta costura de China, ¿sí? Gou Pei va a tener un protagonismo y tiene un protagonismo muy importante y es la diseñadora de estos trajes, claramente por supuesto con tecnología, ayudado, y que le da una especie de fluidez, ¿no?, a esta luna, ¿no?, a este personaje que vive en la luna, porque incluso la diseñadora dice que la luna es ciclotímica, entonces en la medida en que cambiaba el humor, cambiaba el color del traje también. Bueno, en el mundo chino también tenemos dragones, tenemos serpientes, ¿no? Y Gou Pei se va a inspirar en otras pasarelas precisamente relacionado a todo lo que es la mitología china, ¿sí?, con el uso de estos animales fantásticos y fantasmagóricos.